Tiralongo, yo creo que es. Tiralongo era el que había pinchado hace muy poquito. No, Marsano. Sí. Y dos cosas. Me he acercado también antes a hablar con Juan Mari Irigoyen, uno de los doctores de esta Vuelta Ciclista a España, para preguntarle si alguno de los que había abandonado se había acercado hasta el coche médico para comentarle esas molestias estomacales, esa gastroenteritis. Dice que era la primera noticia que tenía, por lo tanto quiere decir que entre los que están aquí en el pelotón ninguno ha dado muestras de tener ese mal. Y por otro lado, ahora me acuerdo comentar un corredor que se llevó ese trompazo contra el camión cisterna, Jakub Fuglsang. Afortunadamente no hemos vuelto a saber nada de él, señal de que está integrado ahí en el pelotón sin más problemas. Una buena noticia para él y para la Vuelta. Bueno, ahí sufre también Aitor Pérez Arrieta, y hemos visto a Tiralongo que efectivamente ha salido con fuerza y va a ir cazando poquito a poco a todos los corredores de la fuga. El Lampre, un equipo italiano que llega con 11 triunfos a esta Vuelta Ciclista a España. Han ganado Cunego, Furlan, Spilak, Balan, Sant'Ambrogio y Lorenzetto. Tiralongo, que es un buen escalador también y que está ganando tiempo respecto al pelotón. Ya están prácticamente arriba. Y ven cómo ha neutralizado también a Aitor Pérez Arrieta, y pasa en cabeza pues José Antonio López con Bingen Fernández, el corredor del conjunto Cofidis. Ratificando el malagueta, que va a ser el nuevo líder de la clasificación general de la montaña. El maillot que llevaba hoy Aitor Hernández, bueno, muy rápido, está ya en la cima a 12, 13 segundos, ha pasado 14 Paolo Tiralongo. Yo creo que no ha habido más movimientos. No, hay gente que progresa por la parte derecha. ¿Y el líder, Juan Carlos, has visto si ha perdido muchas posiciones en el grupo? No, no, lo veo desde aquí. Está en una posición más bien centrada y algo delantera. Ahí aprovecha para echar un vistazo para ver las distancias José Antonio López en este descenso, de momento fácil para el pelotón. De momento ninguno de los importantes se ha descolgado. Muchos van a volver a contactar en este descenso de Colombia. El único que había perdido contacto era el checo František Rabon. No, lógicamente ha estado trabajando durante muchos kilómetros y a veces uno desconecta, y cuando te llevan ahí ya un pasito un poquito más fuerte de lo debido, pues mentalmente desconectan. Ahí Tiralongo, que poco a poco se va acercando, uno de esos hombres de confianza siempre de que es el líder, ¿no?, del equipo, Damiano Cunego. Para llegar aproximadamente hacia las 6 de la tarde ahora los corredores. Y Liquigas, Pedro, también ahora quiere entrar ahí en la pelea. Yo creo que todos pueden pensar eso, ¿no? Greipel seguro que ha quemado un poco de fuerza. Le hemos visto que no ha llegado a la cola del pelotón, ahora le veíamos, sí que de mitad de pelotón hacia atrás. Pero bueno, mira ahí Bingen, que quiere abrocharse de nuevo el maillot para ir un poco más aerodinámico en el descenso. Y ahí se agarra de nuevo al manillar, ahora dejándose llevar un poco por un hombre que es mejor rodador que él, ¿no?, como José Antonio López Gil. Innumerables fugas en su trayectoria como ciclista profesional, este hombre que el año pasado ganó la primera etapa y fue líder de la Vuelta Ciclista Andalucía. De todas maneras, no piensen que esto va a ser siempre así. En el libro de ruta hay claramente un par de repechos más duros, o que parecen duros. Vamos a ver luego cuando estemos ya sobre la carretera. Van pasando más hombres del conjunto Columbia, aunque también nos está animando mucha gente. Quick Step. Lo decíamos, Liquigas con Karlström. Y ahí está Greipel, que vuelve. Hombre, la moral, ¿no? Eso te da mucho poderío, ¿no? Mucha ambición y superar ese momento de debilidad. Yo creo que iba a haber más movimiento, iba a haber un poquito más intención, como la que hemos visto de Tiralongo. Creo que iba a despertar a otros, ¿no?, provocar a otros también cualquier tipo de movimiento. Bueno, pues ha llegado ya Tiralongo y ahora son 3 ya para trabajar. De momento, lógicamente, le dejan al Lampre, que es el que acaba de llegar más fresquito. Yo creo que Greipel ha querido demostrar que estoy aquí, que no me ha ido tan mal la cosa. Que se ha colocado muy rápido ahí a rueda de sus compañeros. De pasar bajo la pancarta de los últimos 20 kilómetros. Pero la verdad es que esa carretera, bueno, pues sin llegar a ser
peligrosa o incómoda, pero bueno, tiene muy buena pinta para el pelotón, para sobre todo tener esa referencia que les tienen ahí, eso pues a 20 segundos y les van viendo constantemente. Si esa diferencia sería del minuto no les vería, ¿no? Pero aquí esa diferencia tan cortita y exigua para los fugados, bueno, pues anima sobre todo a mantener un puntito de tranquilidad en el pelotón y a los equipos, los sprinters, a reorganizarse después de ese paso de montaña. El Farrar que progresa también con el maillot verde por la parte izquierda, y está Óscar Freire en el centro del grupo. Y sobre todo la entrada de dos equipos, de Liquigas y de Quick Step, que demuestra que el pelotón quiere la etapa. Lampre no tiene un hombre rápido, bueno, tiene a Gasparotto, pero no es un hombre que pueda pelearse con Greipel, con Farrar, con Bonen, con Freire. Y bueno, ha buscado otra opción. Yo la verdad es que, como tú dices, pensaba que había otros equipos que intentarían organizar un poquito esta historia para... Es que son muchos, ¿no? Realmente los que no pueden ganar. Mañana es una contrarreloj que sabes que al final o se la lleva Grabs o se la lleva Cancellara o alguno de la general. Y bueno, vamos a ver la etapa del domingo, No se la pierdan, porque yo creo que va a ser una etapa muy bonita. Por la alegría de que le hayan renovado 2 años más con el equipo Columbia, o para dar la razón a los que lo han hecho. Vaya trabajo el que se está marcando hoy Vicent Reynés, con el pelotón absolutamente lanzado, buscando la línea de meta. Le ha tocado descolgarse al coche del equipo, por suerte para ellos. Hoy el primer coche en esa hilera es el del equipo Columbia, ha cargado de bidones y para adelante a acompañar a ese resto de corredores, en el que faltan 2, el checo František Raban, que se ha descolgado en el principio de la subida a este último puerto de tercera categoría, y recordemos, el que no tomó la salida, el luxemburgués Kim Kirchen. Es decir, que la etapa del domingo son 204 kilómetros, 7 puertos de segunda y de tercera, y luego la subida final a Aitana, ¿no? Subiendo por Tudons y luego los kilómetros finales hacia Aitana. Todo el puerto son 21 kilómetros, pero como decíamos, hay un cruce, que es cuando arranca lo que es finalmente la ascensión a Aitana. 10 segunditos tan solo la diferencia para estos 3 corredores: Paolo Tiralongo, Bingen Fernández y José Antonio López Gil. Tiralongo, que ha sido el único que ha atacado en el puerto y que ha conseguido llegar hasta la fuga, que es cabeza de carrera. Ahí se han quedado Prong, se ha quedado Aitor Pérez Arrieta y Bingen, que efectivamente está demostrando que tiene buenas piernas, Sí, está ambicioso, ¿no? Lo que pasa es que también ya ese sueño, ¿no? Que yo creo que como veterano no quería ni pensárselo, ¿no? Que se pudiese vestir de amarillo, lo que sería en su último año como ciclista profesional. Pero bueno, daba pie a pensar que podría haber tenido alguna opción, ¿no? Pero al final yo creo que ya lo tiene claro, que lo suyo no es tener un premio, ¿no? Aunque el premio casi ya lo va a tener cuando sea director al año que viene en el equipo Garce. Pero un premio deportivo. Yo creo que al final es una ilusión más, saber que es tu última carrera. Pues no sé, quizá tienes hasta más ganas, ¿no, Pedro? Seguro. Aquella Volta a Cataluña que era cuando tú te retirabas, que al final ganó. Yo tenía ganas, ¿no?, de eso, de irme. No, ya, pero muy metido en carrera, No, claro, acabé yo creo que tercero, ¿no? Quieres hacerlo lo mejor, porque bueno, sabes que vas a perder cosas, ¿no? Ya que no vas a vivir, ir en la bicicleta, ver el público ahí con esos ojos de admiración y de estremecimiento a veces que produce el público cuando te anima, ¿no? Pues claro, esas sinergias, ¿no?, ya se iban a perder, ¿no? Y bueno, quería dejar un grato recuerdo, ¿no? Y eso yo creo que en la medida de lo posible el corredor que sabe y que decide un poquito su futuro también quiere hacerlo bien, ¿no? Dejar un buen sabor de boca, al menos como profesional de este deporte. 8 segundos, hay una recta muy larga, seguro que el pelotón los tiene ya a la vista. Aquí ya controlando perfectamente la situación, ahí saliendo también a esa recta en la que veíamos antes a los fugados, y ahí está Reynés efectivamente de nuevo tirando en cabeza del pelotón. Bueno, tenemos que hacer un último corte antes de las 6 de la tarde. Yo creo que como van a llegar sobre esa hora,